Buenas noches. Buenas noches. ¿Y de qué hemos hablado, de chico? A las personas que le quedamos sin responderle las preguntas la semana pasada, podemos seguir freestyle esta semana y la semana que viene sí damos un tema definido, pues. Porque cuando se carga por masa las presiones quedan diferentes a las que uno busca en la tabla de temperatura? O sea, las presiones se afectan solamente con dos cosas, depende del sistema. Si es un sistema que usa tubo capilar, si tú lo cargas con la masa original, obviamente si es un motor si es un equipo que trabaja en baja temperatura, en alta va a tener presiones por encima de los valores. Eso es normal. Acuérdense que tiene que tomar esas mediciones cuando el equipo entra en el rango que tú tienes. Se carga con masa como se carga en la fábrica. Tú tienes un sistema y sabes cuánto carga y bueno, y lo agregas. Bueno, yo siempre recomiendo dejar unos gramos por debajo, ¿okay? Porque de repente tú tienes una balanza que no tiene la precisión, lo que queda en las mangueras, hay un poco de variables ahí. Una vez que se termina el vacío y se haga la carga, yo aconsejo retirar esa manguera y meterle un sistema electrónico de eso, porque en una manguera, y si hay hidrocarburo, te pasas, si esa manguera tú la llegaras a volver a meter en el sistema, te pasas. Y si cargas por masa, te va a faltar refrigerante. Eso hay que tener todo eso claro para cuando haya que tomar eso. ¿Qué opinas tú? Sí, o sea, digamos que los parámetros que uno busca es cuando ya el equipo está en la temperatura de trabajo que se va a manejar habitualmente. Cuando usted carga un equipo desde cero y hace la carga por masa, los valores van a estar muy por arriba porque la carga térmica es alta. Entonces, digamos que la pregunta puntual del amigo es que al principio, cuando usted hace la carga por masa, no va a haber los valores que usted espera por eso mismo, porque la carga térmica es alta, las presiones van a ser altas, por ende. Adrián Blanco, por aquí nos pregunta Adrián, que si podríamos hablar un poquito de los presostatos y sus configuraciones. Es bueno para eso que él hizo un en vivo en estos días de eso, ¿no? Sí, estuvimos ahí. Bueno, de todas maneras, Adrián, puedes buscar la cuenta de d.colestor, ¿verdad? Y ahí está muy explicadito con todos los pasos cómo se debe ajustar los presostatos. Pero los presostatos deben estar ajustados según la configuración que tú tengas y el límite operativo del compresor es el que dictamina cuáles son las presiones de parada por seguridad. Antes se usaba también el presostato como una guía que según la presión que teníamos una temperatura, pero actualmente con esos controladores electrónicos, con los termostatos, ya pasaron a un segundo plano que nada más es la protección, ¿no? O hay presostatos de operaciones que según la condición deben activar o desactivar. Pero por lo general para graduar un presostato, lo que tú tienes es que ver cuál es el límite operativo de tu compresor y ver cuál es hacia arriba, cuál sería el máximo y hacia abajo hasta donde él te permite, y ese sería el punto para graduarlo. También podemos agregar que normalmente un presostato, si es ajustable, puede tener diferencial o no. Entonces, si tiene diferencial, tiene la escala, que es el rango de ajuste que debemos ajustar primero, y tiene un rango diferencial que algunos presostatos tienen el ajuste de la presión, pero la mayoría tienen una presión diferencial. El diferencial es, bueno, que tú le tienes que restar a la presión que ajustaste en escala, el diferencial a la presión que tú quieres parar. A veces suena medio complicado, pero fácilmente tú dices, bueno, yo quiero que se active en 35 y que pare en 15. Entonces el diferencial es 20. Tienes que colocarle 20 en ese ajuste. Eso es más práctico y esperamos que cuando estemos por ahí en todo eso, en ese recorrido que vamos a hacer, se acerquen allí, que es el momento. Tanto beneficio trae un sobrecalentamiento elevado, un sobrecalentamiento menor? Si es propano tiene que sobrecalentar como sea a 20 grados como mínimo. Es una norma de todos los equipos de propano, porque cuando tú analizas la eficiencia del propano, de los hidrocarburos, mientras más tú sobrecalientas, más eficiente se vuelve, contrario a los refrigerantes fluorados. Eso lo pueden simular como ustedes quieran. Con nosotros refrigerantes que sean refrigerantes sintéticos, sabemos que al aumentar el sobrecalentamiento aumentamos la carga térmica que el compresor tiene que mover. Si hay hidrocarburo, bienvenido el incremento. Y quita el puesto, Manuel. En esa imagen hay mucho talento y poco cabello. Sí, vale. Un alma por un alma. Bienvenido. Extrañamos la semana pasada. ¿Cómo hacemos cuando un evaporador no tiene etiqueta o placa de sus características para saber cuáles son las mismas? Cuando un evaporador no tiene etiqueta es una tarea bastante cuesta arriba, que es más que en base a experiencia y conocimiento. Lo primero es determinar la aplicación. ¿Cómo podemos determinar la aplicación de un evaporador? Pues por el número de aletas por pulgada. Simplemente tomar una cinta métrica, saber cuántas son las aletas por pulgada que tiene dicho evaporador y con eso ya tenemos una referencia en cuanto a la aplicación. En segundo lugar es tomar las medidas físicas del evaporador y hacer una comparativa con evaporadores de capacidades conocidas. De esa manera vamos a tener por lo menos una referencia que va a ser bastante confiable a la hora de seleccionar el elemento de expansión y saber con qué equipo vamos a emparejar ese evaporador. Y de esta manera pues tendríamos una referencia bastante acertada
para trabajar en campo. Porque hay muchas variables allí, mira. Si el tubo es rifleado, o sea, que tiene aleteo interno, cantidad de aletas, cantidad de filas, diámetro de tubería, velocidad del aire, todos esos factores influyen. ¿Es confiable los metros cuadrados de área de transferencia? Buenas noches para todos, Juancito, estaba para ti. Saludos cordiales, nos pregunta el señor Roger López. Tengo un congelador Fagor, se mantiene en unos -12, pero observo la succión antes de la entrada del compresor se congela. ¿Es normal? Digamos que no es normal que el tubo de succión se congele hasta el compresor. Debe ser que ya hay una variación que hicieron en el sistema del congelador. Bueno, es una señal de que de repente están pasados de refrigerante y eso eleva un poco la presión y por ende pues la temperatura de operación. Es lo que se me ocurre. No sé qué opinan aquí los ingenieros. Por ejemplo, cuando tú tienes problemas de transferencia, por ejemplo, dentro de un congelador que tenga ventilación forzada, yo no sé si esa ventilación tiene... Si la carga térmica tapa de hielo con una frecuencia, o sea, con una velocidad rápida, no vas a tener carga térmica que disipar en el evaporador. Y aún con la carga de gas pudieras ver eso ahí. La otra cosa es que tenga hielo y una cosa es que llegue líquido. Para eso tiene que ser una medición sobre calentamiento, pero pudiera ser normal si no hay buena transferencia, porque a veces el comportamiento de la carga térmica, depende del uso que tú le des, puede causar eso. La tubería a la salida del condensador debe ser horizontal. Y si está vertical, ¿cuál sería el problema? Sí, al hacer el condensador, si está vertical es la mejor posición, ¿no? El ingeniero Edgar hace referencia de que cuando la salida del condensador es en vertical descendente, es la mejor. Ahí aprovechamos muchísimo mejor la de transferencia de nuestro condensador. Las unidades compactas, pues generalmente tienen un tramo vertical ascendente para entrar hacia nuestro recibidor de líquido. Ahí es por algo más de diseño y hacer las unidades compactas. En la refrigeración industrial siempre se busca mantener la salida del condensador en un tramo vertical descendente para no llenar de líquido la parte baja de nuestro condensador, aprovechar mucho más la de transferencia y que su enfriamiento tiende a aumentar cuando tenemos tramos verticales descendentes. Por aquí le mandan un mensaje, bueno, este es para ellos dos, Emanuel, para nosotros no, dice que la inteligencia es causa de la calvicie. Saludos, Juan Ribeiro y Edgar López. Cuidado. Estamos mal, Ay, Dios mío. Bueno, estamos mal, Aquí José Luis, acá de Charallave, nos pregunta ¿cómo saber cuántas aletas por pulgada debe tener según la aplicación alta, media o baja? Bueno, refrigeración media normalmente se estila entre 6, 8 aletas, cuando mucho. En baja temperatura pueden ser 4 aletas y en túneles hasta 2 aletas. En aire acondicionado se usan normalmente 11, 13 aletas. Eso es más o menos lo que se estila. 6, 4, 2. Profe Edgar, va dirigido a usted, tío. Una pregunta. ¿Cuál sería la temperatura de descarga de un compresor en R410 en su carga full de refrigerante? Depende de la relación de compresión. La temperatura de descarga depende de la temperatura de condensación y la relación de compresión. O sea, temperatura de evaporación, temperatura de condensación, temperatura ambiente. Pero una temperatura máxima, o sea, por ejemplo, a la descarga 6 pulgadas, como se mide, yo creo que más de 110 grados ya estamos entrando en un rango amarillo, delicado, ¿no? Aunque normalmente, por ejemplo, con R22 pues se habla que es hasta 120 grados o 404 porque las relaciones de compresión son muy elevadas, pero el 410 no debería ser tan elevada. Esta para ti, Manuel, esta no tiene otro que la responda que no seas tú. En nevera doméstica, ¿el aceite acumulado en el evaporador causa algún problema? El único lugar donde debería haber aceite es en el compresor. En todo otro lugar donde existe el aceite, pues va a ser un problema, en mayor o menor medida, según la cantidad que esté depositado. Pero el aceite forma una película que impide la transferencia de calor de manera efectiva. ¿Qué nosotros hacemos? Pues hacer los arreglos de tubería, manejar las velocidades recomendadas, pero un equipo de refrigeración doméstica, cual es estándar, el fabricante ya se encargó de hacer todos esos parámetros y se aseguró de que la cantidad que esté viajando a través del sistema no sea tan significativa como para causar un daño mecánico por falta de aceite del compresor, ni para impedir la transferencia de calor a los intercambiadores. Todo está calculado por el fabricante y es muy sencillo. ¿Cómo elimino la humedad relativa en un galpón donde llueve la mayoría del tiempo? Bueno, realmente la humedad relativa se maneja, quien elimina la refrigeración. Normalmente cuando hay un equipo que trabaja para control de humedad, se trabaja simultáneamente temperatura, o sea, tú tienes una fuente de calor y una fuente de frío. Porque si tú auto, por ejemplo, 21 grados y la temperatura tiende a llegar a 20, generas una carga falsa porque la refrigeración tiene que continuar porque es quien deshumedece. Ahora, porque hay que ver las condiciones que tiene el galpón. Sabemos que estamos hablando de un galpón que está cerrado y tiene un sistema de refrigeración. Los cambios de aire
depende de lo que se haga dentro. Esto que primero se comienza con la ventilación y después con la climatización. ¿Para qué el flujo másico y para qué el flujo volumétrico? ¿Para qué? Para que exista el intercambio de calor. Necesitamos mover nuestro fluido refrigerante a través de nuestros intercambiadores. El flujo másico y el flujo volumétrico son un reflejo del funcionamiento del equipo y están muy relacionados con las condiciones de operación de dicho equipo. Están afectados por variables como temperatura, densidad, velocidad, pero básicamente es para poder tener un movimiento refrigerante a unas condiciones que nos permita extraer el calor del recinto, que es básicamente la operación que vamos a hacer con nuestro sistema de refrigeración, climatización. De todas maneras, podemos agregar a lo que acaba de decir Manuel, que es la verdad. Cuando hablamos de volumen, hablamos de metros cúbicos, pies cúbicos, de algo cúbico, estamos hablando de volumen. Cuando hablamos de flujo másico, hablamos de kilos por hora. Depende de lo que estés haciendo, habla de una cosa o de otra. Por aquí nuestro amigo Isidro Mendoza nos pregunta, muchachos, ¿es un mito que se forma lodo al mezclar aceite pollo con aceite mineral? Bueno, Isidro, yo me voy a tomar el atrevimiento de no equivocarme en esta pregunta, ¿no? Pero nosotros sí nos ha pasado que hay cierta reacción cuando los aceites no son de calidad. Que de hecho había una recomendación hay una recomendación de los fabricantes cuando tienes problemas en el retorno con el aceite mineral, con algún refrigerante, puedes añadir aceite sintético y puedes tener una mezcla que era máximo del 20% máximo. O sea, el detalle es, Isidro, la calidad del aceite que tú utilices, eso va a definir si va a haber una reacción química interna o no. Miguel Ángelo, buenas noches. En un sistema de baja temperatura que usa válvula de expansión, ¿se pudiera sobredimensionar el condensador para obviar el uso del recibidor de líquido? En un equipo compacto es posible. Tienes nada adicional, que tú sepas cuánto es el flujo, tú pudieras hacer eso. Eso inclusive se hace en un momento porque tú vas a tener parte de ese condensador lleno de líquido y su enfriamiento va a ser muy bueno. Pero normalmente en una máquina de helado no cambia tanto, o sea, como pasa con los aire acondicionados, porque tenemos un flujo constante y no necesitamos recipiente. El condensador se encarga de mantener eso. Sí, o sea, se puede obviar el recibidor. Recuerda que la función principal del recibidor es almacenar refrigerante porque hay unas cargas térmicas muy variables. Cuando trabajamos con equipos compactos que un fabricante determinó cuál era la carga térmica, entonces todo está dimensionado en función a esa carga térmica. Una máquina de helado no va a manejar una carga térmica excesivamente grande que pudiera demandar un mayor flujo másico de refrigerante. Entonces el equipo está dimensionado para batir la carga térmica máxima, que en ese tipo de equipo no es tan variable como puede ser en una cava de refrigeración. Lo otro que hay que tener en cuenta es que tiene que haber un control de la condensación, porque cuando nosotros tenemos una condensación muy baja, entonces tenemos un problema de flujo máximo y entonces puede faltar refrigerante en el sistema. Entonces tenemos que tener un control de condensación, ese motor ventilador cicle por lo menos. Bueno, señores, el costo de estos en vivo y de estas clases gratis es que ustedes por favor nos sigan por todas nuestras redes sociales y bueno, nada, que corran la voz, que hagan publicidad en sus redes sociales también y que nos ayuden a masificar este proyecto, que el beneficio es para todos nosotros, para ustedes también. Los invito a que por favor corran la voz. Bueno, señores, de mi parte, buenas noches. Gracias como siempre por estar acá. Acuérdense que este espacio sí está abierto para ustedes. El que quiera anunciar, el que quiera ayudarnos a pagar este espacio, bienvenido sea. Nosotros no le estamos pidiendo que lo hagan a juros, pero el que pueda colaborar con este espacio para que siga abierto para todos ustedes, bienvenido sea y aquí estamos, ¿ok? Siempre todos los miércoles, Dios mediante, la Virgen Santísima nos dé la oportunidad de compartir con ustedes. Vamos a estar por acá. Bendiciones como siempre. Síguenos y suscríbete a nuestro canal de YouTube